comenzar. Vamos a comenzar tomando lista. Atentos, por favor. Aquí está. Javier Acosta. Presente. Carola Acosta. Kenneth Arias. Presente. Isaac Barrezueta. Presente. Jeremy Bernal. Jan Burgos. Presente. Roxana Chafla. Isis Chele. Presente. Delaney Cotrina. Aranis Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Presente. Francisco Freire. Ariana Garcés. Presente. Eduardo Gavilanes. Sol González. Presente. Valeria González. Presente. María José Íñiguez. Presente. Joan Loor. Presente. Cristel Presente. Montano. Presente. Ailí Mariño. Presente. Isabel Martínez. Isabel Martínez. Keila Morocho. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Roberto Peña. Presente. Linda Ruiz. Presente. Jonathan Tuabanda. Presente. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Ventimiglia. Presente. Malena Vera. Presente. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Profe Martínez presente, que se me para la computadora. A ver. Bernal presente también. Ya, ¿qué pasó? Se atrasaron. A ver, voy a tomar lista los que faltaron al tomar lista. Carola Acosta. Presente. Ya, Jeremy Bernal, presente. Roxana Chafla. Presente. Ya, Delaney Cotrina. Y así faltó Francisco Freire, Eduardo Gavilanes, Isabel Martínez. Tampoco. Keila Morocho. Presente. Keila Morocho. Ya. Tampoco está. Gabriel Pacheco. Ya. Bien, estaba revisando las notas. Por ahí hay, ya ahorita acabando la clase tengo que enviar sus notas. Y hay un estudiante que reprueba el parcial, pero lamentablemente no está presente. Keila Morocho no está presente. Bueno, vamos a ver el tema número 2 de filosofía de este parcial. Está relacionado con el tema que ustedes trabajaron de manera autónoma la semana pasada. Y este es un tema complementario. Entonces vamos a ver cuáles son las características y los temas del pensamiento social latinoamericano. La semana pasada ustedes hicieron un trabajo tratando de distinguir las diferencias entre filosofía europea, occidental y el pensamiento social latinoamericano. Entonces vamos a comenzar el tema de hoy con esta parte de aquí, recordando que Latinoamérica es considerado un subcontinente de América, es decir, una parte del continente americano, y se llama Latinoamérica todos los países que van desde México hasta Chile, hasta la Patagonia en la punta del cono sur. Entonces, todo lo que tiene que ver América Central, el Caribe, América del Sur, como
conforma este gran subcontinente llamado Latinoamérica. Tenemos características comunes. La lengua más hablada en todos estos países es el español. Compartimos una historia muy similar porque todos estos países hemos sido víctimas de la invasión europea. Fuimos invadidos, colonizados, esclavizados, saqueados, explotados, antes por los conquistadores españoles y portugueses, y hoy en día seguimos siendo colonizados, explotados, aprovechados, maltratados por los países ricos que gobiernan el mundo. Han cambiado solamente las formas. ¿Por qué? Porque en la colonia nos esclavizaban con cadenas, y si el esclavo se portaba mal, le daban un tiro, lo mataban, le cortaban la cabeza. Había muchos métodos de tortura. Simplemente han cambiado esos métodos. Hoy en día esclavizan a Latinoamérica mediante deuda, le prestan dinero, le cobran intereses usureros que no alcanzan a pagar, y luego le dicen, ¿sabes qué? Como no alcanzas a pagar, entonces regálame esa hidroeléctrica, va a ser para mí. O la empresa de telecomunicaciones de tu país va a ser para una empresa de mi país. Entonces, a la final nos siguen explotando, pero de otra manera, a través de empresas, a través de transnacionales, a través del monopolio de las tecnologías, de la ciencia, de la medicina, y a la final el resultado es el mismo. Los países ricos siguen siendo los países que dominan, y los países pobres los países dominados. Entonces, a la final, en el fondo, no ha cambiado nada. Pero esa historia de la conquista nos ha llegado a nosotros de mano o de la pluma de los vencedores, porque la historia siempre la escriben los vencedores. Entonces ellos nos cuentan su versión de la historia. Ellos nos tratan de hacer ver que la conquista fue lo mejor que le pudo pasar a los pueblos nativos americanos. Prácticamente poquito más y los conquistadores eran unos ángeles de Dios, santos, que vinieron a hacer todo el bien posible a los nativos americanos. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, eso es lo que los europeos han tratado de contarle a la historia, que así fueron las cosas en la conquista. Nada más lejos de la realidad. La conquista se hizo con espada, con sangre, con esclavitud, con violencia, con un mestizaje forzoso, con violación de las mujeres indígenas. Se hizo con una violación de la cultura, del idioma, de la religión de los nativos. No se respetó para nada y se impuso una violencia cultural, religiosa, económica, política, social, demográfica, se impuso aquí en el continente americano. Pero pues en los libros de historia, en la mayoría, tratan de contarnos la versión europea de la historia, cosa que no es del todo cierto y no es del todo completa la versión que nos cuentan, porque esa conquista tuvo sus bemoles. Ni tampoco estoy diciendo que los aborígenes americanos antes de la llegada de los españoles vivían mejor. No, porque a la final también acá habían imperios de los nativos. En Centroamérica estaba el imperio azteca. Antes estuvieron los mayas. Y aquí en Sudamérica estaba el gran imperio inca, que de donde llegaba un pueblo, un territorio, lo aplanaba, los masacraba a todos los indígenas, los botaba en las lagunas, y en esas tierras traía colonos de las tribus indígenas de los incas del sur, traía para que vivan en las tierras que ellos conquistaban. Eso es lo que le sucedió, por ejemplo, a las tribus nativas del Ecuador. La mayoría de las tribus nativas del Ecuador fueron borradas del mapa, y los indígenas que hoy en día forman la CONAIE, Pachacuti, la Organización de Pueblos Indígenas que hay en la sierra, esos indígenas fueron traídos del Perú antes de los españoles. O sea, no son 100% originarios de aquí, de estas tierras ecuatorianas. Entonces no perdamos de vista eso. Esa ha sido la historia de Latinoamérica, mis estimados jóvenes. Violencia, conquista. Como les decía antes de la llegada de los españoles, no es que los indígenas vivían en el cielo tampoco. Los indígenas ni siquiera conocían lo que era una aguja. Y eso no lo digo yo, eso lo dice ese famoso escritor inca que se llama Garcilaso de la Vega.
en un libro que él escribió que se llama Comentarios Reales. Ahí él narra que los indígenas antes de la llegada de los españoles, los incas, no conocían la aguja. Ustedes van a decir, profe, ¿y esos bordados tan bonitos que tienen las personas de Otavalo, por ejemplo? Unos bordados bellísimos de flores con hilos de color. Eso así no vivían los indígenas antes de los españoles. Esas piezas de ropa bordados tan bonitos con flores y tanta cosa, fueron vestimentas que un rey de España les obligó a que vistan para diferenciar unas tribus de otras. Pero no es que así vestían los indígenas y que todo era amor y paz antes de los españoles, no. Sí, con contarles, jóvenes, que habían tribus que eran caníbales, es decir, vencían a la otra tribu y a los enemigos que los asesinaban luego se los comían. Eso se llama canibalismo. En ese estado de evolución estaban muchas de las tribus latinoamericanas antes de la llegada de los españoles. Muchas de esas tribus ofrecían sacrificios humanos, llegaba la fiesta del río Sol y sacrificaban la vida de 500 niños, los mataban y les ofrecían la sangre al dios Sol. O sea, el hombre latinoamericano nativo, antes de que lleguen los españoles, era un hombre que vivía en el Paleolítico. O sea, todavía estábamos en la edad de piedra. En el mejor de los casos, en el Neolítico, bueno, porque ya sabían trabajar muchas herramientas y sabían labrar la piedra para construir ciudades, etcétera. Pero, o sea, esas civilizaciones vivían en el Neolítico, en el mejor de los casos. No es que eran civilizaciones demasiado adelantadas tecnológicamente, pero tenían otra relación con la naturaleza. Por ejemplo, el hombre andino, y eso ustedes lo estudiaron la semana pasada cuando hicieron el taller que les envié. El hombre andino, el hombre andino consideraba, ahí voy a preguntarle a ver si les quedó clara la idea. A ver, Sol González, para el hombre andino, ¿cómo entiende, cómo percibe a la naturaleza el hombre andino? Ellos, a diferencia del pensamiento occidental, relacionaban mucho más y apreciaban mucho más la naturaleza. En cambio, los occidentales no lo veían tanto así, no le tenían tanto respeto, mucho más que los andinos. Bien, Sol, muy bien, 10 sobre 10. Esa es la situación. El hombre andino latinoamericano nativo de acá, por lo menos con la naturaleza, tenía una relación de mayor respeto, a tal punto que a la tierra, el latinoamericano nativo, el indígena latinoamericano le llamaba mamá, le llamaba madre tierra, le llamaba Pachamama. Y no solo era una madre, era una diosa para él. Entonces el respeto hacia la tierra era supremo, porque decía, yo siembro y la tierra me da las cosechas. Por tanto, la tierra me alimenta, la tierra es mi madre, tengo que cuidarla, no tengo que contaminarla, no tengo que abusar de las riquezas de la tierra. Tengo que tomar de la tierra solo lo necesario que yo necesite para vivir y nada más. Ese era el pensamiento latinoamericano que está asociado al summa causaio, el buen vivir. En cambio, como ya dijo Sol, el pensamiento, la filosofía occidental europea, no miraban a la tierra así, no la miraban, y hasta el día de hoy no la miran a la tierra con ese respeto. La miran a la tierra como una cosa, como un objeto del cual yo me puedo aprovechar y le puedo arrancar de las entrañas todo el oro, la plata y los diamantes que tenga, con esas riquezas hacerme rico, construir armas y con esas armas seguir dominando a los pueblos más débiles. Esa ha sido siempre la mentalidad de conquista de los europeos. Y les cuento que eso está influido incluso por el clima. ¿Saben por qué? Porque en Europa son marcadísimas las estaciones. Y especialmente cuando en Europa llegaba el invierno, olvídense de la agricultura. ¿Qué agricultura va a resistir? ¿Qué sembrío va a resistir cuando cae 1 metro de hielo en una sola nevada en los inviernos europeos? No había cultivo que resista. Por lo tanto, los europeos, ellos sabían que tenían que almacenar alimentos en la primavera y en el verano, o a los frutos tenían que disecarlos para guardar y comer frutos secos en el invierno. De ahí es que de Europa ellos tienen las nueces, ¿cómo se llaman? Las almendras, los dátiles y todos esos frutos secos, las aceitunas, que son frutos que pueden guardarlos y comerlos en invierno. Pero es porque la tierra no les da más, pues.
A ellos llega el invierno, se acabó la agricultura. Entonces, y si les faltaba alimento en el invierno, ¿qué tenían que hacer eso? Fácil, tenían que construir armas, invadir otro pueblo y robarle los alimentos al otro pueblo. Es por eso que los países europeos siempre han sido bélicos y siempre han desarrollado muchas armas y siempre han sido guerreros y siempre han estado de guerra en guerra. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, la Primera Guerra Mundial, ¿en qué continente se dio? En Europa. Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se dio? En Europa. Y actualmente, jóvenes, se está cocinando una posible guerra terrible en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y los dos países parte tienen de la Unión Europea. Bueno, Rusia tiene la mayor parte de su territorio en Asia. Perdón. Pero eso da cuenta del carácter de guerra que tienen los europeos. Y ellos piensan que siempre las cosas se resuelven con la guerra. Y punto. O sea, yo me pregunto con estos jóvenes, ¿qué tanto hemos avanzado como humanidad? ¿Qué tanto realmente nos hemos civilizado? ¿Qué tan racionales realmente nos hemos vuelto los seres humanos? Ya la humanidad ha vivido 2 guerras mundiales, millones y millones de muertos, y no aprendemos la lección. Ahorita se están calentando otra vez las fronteras y las armas nucleares entre Ucrania y Rusia. Y no solo eso, ¿sabe por qué? Porque a Ucrania lo apoya la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde están la mayoría de países europeos. ¿Eso qué implica? Que si Rusia ataca a Ucrania, todos los países europeos se alzan en contra de Rusia y lo atacan a Rusia, incluido Estados Unidos, porque el que sostiene económicamente Asia. es Estados Unidos. China en el Asia está más bien con Rusia, pero hay otros países como Corea del Sur que en cambio son aliados de Estados Unidos. Japón, por ejemplo, es aliado incondicional de Estados Unidos. O sea, estamos en este momento, estamos prácticamente al borde de una tercera guerra mundial. Y ustedes y yo ni siquiera nos enteramos por acá en nuestro lindo Ecuador. Sí, no, acá, como quiera, estamos superando la gripe, pero ni nos damos cuenta. Ojalá no sigan ignorando en cuanto a eso. Sí, así es. Entonces, bueno, como dice aquí Roberto, una tercera guerra mundial, por supuesto. Eso sería una extinción masiva. Una vez a Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, le preguntaron qué pasaría después de una tercera guerra mundial. Y él decía que él sabe cómo va a ser la tercera guerra mundial. Va a ser con bombas, se va a desatar, en pocas palabras, un infierno nuclear. Y él decía que la cuarta guerra mundial va a ser con piedras y palos. Es decir, que la humanidad va a quedar tan destruida que vamos a retroceder en el tiempo a la prehistoria. O sea, eso es lo que quería decir Putin. Porque acordémonos, jóvenes, que Rusia tiene cerca de 6.000 ojivas nucleares. Estados Unidos un número similar, un poquito menos, pero más o menos similar. Así que acuérdense que Rusia tiene frontera con Estados Unidos a través de Alaska. De hecho, toda esa parte de Alaska antiguamente pertenecía a Rusia. Y según hay informaciones que Rusia está instalando ya misiles balísticos frente a Alaska. Está hablando de maniobras militares en Cuba y Venezuela, es decir, en las narices del tío Sam. O sea, con eso, jóvenes, estamos, pero un solo paso en falso y se desataría un nuevo infierno nuclear. Ojalá que no lleguen a tanta locura, pero nada está dicho, jóvenes. Entonces, el europeo siempre ha sido de eso, de pensar en guerra, en guerra, en guerra, y a través de las armas y las guerras imponerse. En cambio, el latinoamericano dice, no, la madre tierra hay que respetarla, es una diosa, es la Pachamama, tengo que respetarla a la madre tierra. Bueno, hoy en día con la globalización, el pensamiento europeo ha entrado en Latinoamérica también. Claro, el latinoamericano lo ve al europeo y dice, pero ¿cómo el europeo tiene tanta plata, vive en ciudades tan bonitas, con tanta ciencia, tanta tecnología? Yo también voy a aprovechar la naturaleza, yo también voy a explotarla, yo también voy a meterme a explotar la naturaleza para tener riqueza y así tener una mejor calidad de vida. Entonces el latinoamericano con la globalización
también se ha dejado arrastrar a la filosofía occidental frente a la tierra y sus recursos naturales. La filosofía europea nació, recuerden, en Grecia, Tales de Mileto, el primer filósofo, y el contexto era de que los griegos gozaban de una situación económica increíble en esos tiempos que nació la filosofía. Tanto así que podían darse el lujo que muchísimos de los hombres de Grecia tenían el lujo de dedicarse el tiempo solo a pensar, a discutir, a debatir y a escribir. ¡Qué lujo! Eso era un lujo, pero se podían dar ese lujo porque tenían plata, porque tenían esclavos que les hagan las cosas, que les cultiven los campos. En cambio, el hombre latinoamericano en esta situación, ¿qué iba a tener tiempo de hacer filosofía? Como los europeos. Si el latinoamericano estaba encerrado en las minas, encadenado como esclavo, sacando el oro, sacando la madera, el caucho, sacándolo tantas riquezas de las selvas, de los bosques, de las montañas latinoamericanas. O sea, poco y nada de tiempo tenía el latinoamericano para dedicarse a hacer filosofía. Es por eso que en Latinoamérica no se logró desarrollar una filosofía tan avanzada como en Europa, partiendo desde ahí mismo. Y por otra parte, jóvenes, el pensamiento latinoamericano tomó muchas ideas de la filosofía europea. Es decir, los pensadores latinoamericanos, bueno, por ahí uno que otro sí, comenzaron a ser originales. Pero, por ejemplo, en la filosofía independentista, porque para que los países latinoamericanos declaren la guerra a la corona española para liberarse de la conquista española, detrás de eso tenía que haber una filosofía, un pensamiento, unas ideas que los impulse y los motive a los latinoamericanos a unirse a los ejércitos libertadores y hacer la guerra a los españoles para declarar la independencia. Tenía que haber una filosofía. Pero ¿saben de dónde tomaron esa filosofía los patriotas? El gran Simón Bolívar, Sucre y todos ellos. ¿De dónde tomaban esa filosofía? De los mismos europeos. ¿Sabe por qué? Porque desde la Revolución Francesa en 1789, en Europa ya se desarrollaba la filosofía de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces estos grandes patriotas que iban a estudiar a Europa trajeron esas ideas y dijeron, no, pues aquí en Europa están hablando de libertad, pero es Latinoamérica la que necesita libertad. Vamos a llevar estas ideas revolucionarias de la libertad a Latinoamérica, vamos a organizar ejércitos libertadores y vamos a hacerles la guerra a los españoles y vamos a liberarnos del yugo español. Entonces, con ideas europeas vinieron para acá y comenzaron a organizar las guerras de independencia. Entonces, fíjese que ni en ese sentido Latinoamérica partió de una filosofía 100% creada en Latinoamérica, sino que tomaron prestadas ideas, filosofía que ya había en Europa, sobre todo la filosofía de la Ilustración. Aquí lo dice. Inicios del siglo XVIII, el pensamiento de la Ilustración en religiosos como en laicos. ¿Y cuál era el pensamiento de la Ilustración? Libertad, igualdad, fraternidad. Esa libertad la trajeron acá y la hicieron realidad a través de las guerras. Que bueno, dicho sea de paso, jóvenes, hay una anécdota que se dice que después de la declaración de independencia y todo eso de Latinoamérica, pues en Latinoamérica se decía último día del despotismo y primero de lo mismo. Porque a la final, jóvenes, después de haberle declarado la independencia a España, ¿qué ha cambiado en Latinoamérica? Bueno, por lo menos ya no nos tienen con cadenas en las minas como esclavos sacando el oro, por lo menos de esa manera. Pero simplemente han cambiado de método, porque nos siguen esclavizando a través del Fondo Monetario Internacional, nos siguen esclavizando a través de la deuda externa, seguimos siendo dependientes de la tecnología europea, de la tecnología de Estados Unidos, de la medicina y de la ciencia que produce Europa. Entonces seguimos siendo colonia de esos países ricos a la final. ¿Cuándo será el día que Latinoamérica se independice realmente de los países europeos? El día que Latinoamérica produzca sus propias medicinas, tengamos nuestros propios científicos, tengamos nuestros propios adelantos aeroespaciales, el día que fabriquemos nuestros propios vehículos, nuestros propios aviones, nuestras propias computadoras, celulares, nuestro propio internet.
En ese momento vamos a comenzar a ser realmente autónomos y libres. Pero mientras tanto, estamos de rodillas frente a los países ricos. Esa es la realidad. Porque si no, a ver, díganme ustedes, jóvenes, una marca de carro que sea 100% creada desde cero en el Ecuador. Hyundai es de Corea del Sur. Kia de Corea del Sur. Chevrolet, Ford son americanas. Toyota, japonesa. Mitsubishi, japonesa. Volkswagen, alemana. BMW, alemana. Fiat, italiano. Lada, no sé si ustedes conocen, bueno, y ahora no son muy populares ya los Lada, son buenísimos esos carros Lada. Pero los Lada, por ejemplo, esos son rusos y son buenísimos esos carros. Y los repuestos usted los encuentra hasta en la farmacia. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero son carros buenísimos, los Lada rusos. A ver, aquí dice Jan Burgos que el gusanito. Bueno, por lo menos un invento. ¿Será un invento ecuatoriano el gusanito? No creo. Bueno, hay que investigarlo. Puede ser que ese sea. Hay que patentarlo de todas maneras, el gusanito. Profe, normalmente lo que está en Ecuador ya se usó mucho hace 30 años en Estados Unidos. Claro, esa es nuestra triste realidad. Entonces, Por jóvenes, ejemplo, esa cosa de donde uno se sube y va como en un cuadro, ¿no? ¿Cómo se llama? Que va en una yola. Y Aerovía, Ya, sí. Yo me vi una película Ay, del 2000 y ya estaba en Estados Unidos y aquí todo el mundo como sorprendido porque ya había una el año pasado. claro, así es, joven. Y te han sorprendido más, digamos, frustrados porque de proponer eso, quitaron algunos buses y en Durán también salió afectado por esa cosa. Por eso algunos más sorprendió, se sintieron frustrados y enojados. Y Y de por el hecho, precio también. muchos dicen que eso es un fracaso, lo del Aerovía aquí en Guayaquil, porque para que el pasaje cueste el precio que se paga en la Aerovía, es que el municipio de la ciudad paga un subsidio a esa empresa. O sea, ese pasaje debería costar más. Pero si cuesta más, si ahorita casi nadie viaja prácticamente en la Aerovía, si cuesta más el pasaje, peor. O sea, muchos críticos y analistas dicen que realmente ha fracasado, ¿no? No ha cumplido con las expectativas de Aerovía. Aparte de que, como dice Arani, se eliminaron muchas líneas de bus que eran, eran muy clave en el transporte de la ciudad. Entonces, jóvenes, Porque eso fíjense, funcionó en Colombia en Medellín funciona Medellín, también, pero, claro, ajá, en Medellín, pero eso lo pusieron con una idea más a fondo para la gente pobre, porque era la zona donde Pablo claro, Escobar pasaba la droga, entonces le ayudaba a los pobres y por eso Medellín se vio beneficiado. En cambio, creo que en Guayaquil no captaron eso o no claro. analizaron un fondo. ¿Sabe por qué, Sol? Porque hay tremendos negociados por debajo. Entonces, lo que les interesaba era, como quiera, ya Esos son los construimos la franceses, aerovía. ¿no? Esa creo que es una empresa francesa. Creo que era española, no estoy muy seguro. Habría que consultar esa parte. Pero como dice Sol, en otros lugares ha tenido éxito. Medellín, Colombia, por ejemplo. ¿Saben en qué otro lugar ha tenido bastante éxito? En La Paz, en Bolivia. Les cuento, jóvenes, hace unos 4 o 5 años tuve la suerte de viajar por ahí, por La Paz, y me subí en todas las líneas del teleférico de La Paz. Y ese teleférico de La Paz le recorre, pero de la A a la Z, todo lo que es la capital de Bolivia y pagando un solo pasaje, cosa que la gente lo ocupa muchísimo a ese medio de transporte, porque además es mucho más veloz, es mucho más barato que viajar en bus. Entonces, funcionó o ha estado funcionando muy bien. No sé ahora si seguirá con el mismo éxito allá en Bolivia, pero en ese tiempo sí tuvo mucho éxito porque fue pensado en llegar a los suburbios de esas ciudades, a la gente pobre, que es la que más necesita transporte barato. En cambio, aquí la aerovía la construyen solo ahí, bueno, de Durán y para acá, en esa partecita por el malecón, por ahí por el centro, y nada se, más. se gasta más, porque un bus, digamos que gastan 80 centavos y ya, me toca en Aerovía se gasta más de unos 50, ¿Y cuánto cuesta eso de la aerovía? como 90 centavos o 75 creo que costaba. No me acuerdo, no. Yo solo una vez subí así mismo por ir a conocer, pero bueno. Y el bus 30, ¿qué cuántos buses se cogen de Guayaquil a Oruro?
Va, Guayaquil a Durazno solo se cogen dos buses. El primero que es 30 centavos y el segundo que cuesta 40 centavos. Se te van 90 centavos. Metiendo que en la aerovía gastas en uno solo 90 centavos. Ahí te dejas en el centro de Durán. En el centro de Durán tienes que coger otro bus para que te lleve a donde tú quieres ir. Que ella sería más de 90, 40, creo que sería 1.30. Y la gente no le gusta mucho eso. Claro. ¿Y cómo cuesta 40? Y además no llega, como digo, a todo, a los puntos populares, a los suburbios. Llega solo al centro de Durán. Y ahí ya tienes que coger y irte a cualquier bus. Claro. Entonces, todo eso hace que fracase esta situación. Y esa es la realidad de Latinoamérica frente a Europa. Ustedes van a decir, profe, pero usted nos pinta muy pesimista la realidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Saben qué les digo, jóvenes? Lo que nos toca hacer es disfrutar de lo que tenemos. ¿Quién nos quita el encebollado, por ejemplo? ¿Quién nos quita el bolón mixto? Nadie nos quita eso. Entonces, lo que yo digo, Ya nos dio hambre, profe. por ejemplo, mire, el Ecuador está en plena línea equinoccial. Nosotros tenemos 12 horas de luz solar todos los días del año. Eso nos permite cultivar los mejores alimentos. ¿De dónde creen que es el mejor cacao del mundo? Es ecuatoriano, por el número de horas de luz solar que reciben las plantas. Los mejores bananos, las piñas buenísimas. Ahorita en camarón, el Ecuador está a la cabeza también en exportación de camarón. O sea, jóvenes, en comida, el Ecuador es el mejor paraíso del mundo. Profe, en Entonces, sí también en el turismo, yo no entiendo cómo sí, claro, teniendo un muy buen turismo no aprovechan eso, porque si usted se va a Puerto López o a Los Frailes, hay muy bonitos lugares. No entiendo por qué la gente no saca provecho de eso y hace que Ecuador sea muy una potencia diverso. turística, Ajá. claro. Todavía estamos en pañales, Sol. Los políticos, los líderes todavía no alcanzan a ver ese potencial que tiene el Ecuador en turismo. Somos una joya increíble en turismo. En un país tan pequeñito tenemos todo, tenemos selva, tenemos cordillera, montaña, nevados, volcanes, tenemos costa, tenemos playas, tenemos islas únicas en el mundo. O sea, lo tenemos, pero de todo. De eso, por lo menos, joven, nosotros tenemos que disfrutar. Profe, Ojalá ¿sabe que... que aquí hay una rusa que ella dijo que le gustaba demasiado Ecuador por el hecho de que en Rusia solamente existe el frío? En cambio, Claro, dice que aquí en Ecuador están las regiones. Si tú quieres calor, te vas a la costa, si quieres frío, a la sierra, y claro. hay variedad. Dicen que en cambio en Rusia no. Y en Rusia las cosas son demasiado caras. Si aquí un chocolate vale 4, allá te lo triplican. Entonces Claro. dice que le gusta mucho por eso. Es que Rusia, como los países europeos, ellos no pueden cultivar todo el año, ni tampoco se pueden dar allá los productos tropicales que acá tenemos. Nosotros acá disponemos de fruta seca, Y no hay 12 horas de luz solar. fresca todo el año. En cambio, allá a ellos en invierno, ¿qué les toca hacer? Almacenar frutos secos, o si no, importar, porque ellos no tienen fruta fresca en Profe, invierno. Sí. ¿y a usted no le gustaría visitar ese lugar? No sé, una experiencia. ¿Qué? ¿Rusia? Ajá. Claro, por supuesto, por conocer y todo, por supuesto. Yo siempre he sido, jóvenes, de la idea de que una de las mejores maneras de conocer es viajar. Y muchos años me dediqué a eso y tuve la oportunidad de viajar por varios países. Y les doy testimonio de que sí, viajar es una de las mejores maneras de conocer culturas, idiomas, costumbres, gastronomías, etcétera. Entonces sí, pero claro, por ejemplo, a Rusia no. De hecho, a Europa solo tuve la suerte de estar en Italia, unos 40 días más o menos. Pero es bellísimo, es bellísimo. Pero así, no he podido ir a otros países. Lo que pasa es que fue en invierno también, fui para las Navidades y tuve la oportunidad, habían boletos de avión dentro de la Unión Europea a 30 euros, que yo lo podía coger en Roma y me iba a Berlín por 30 euros ida y vuelta. Pero los amigos y familiares que me hospedaban ahí en Italia dijeron, no, hace mucho frío, no sabemos, a veces los vuelos se retrasan y te vas a quedar por ahí varado en un aeropuerto con este frío, no, mejor no, quédate. Entonces ya me desanimé, mejor dije no, otra vez será. Pero jóvenes, si ustedes tienen esa meta, porque viajar es una meta, que usted se la traza y usted comienza poquito a poquito a buscar estrategias para poderlo hacer.
Y rato menos pensado se le presenta la oportunidad. Así fue cuando tuve esa oportunidad de viajar por algunos países de Sudamérica. Yo ya tenía por ahí un dinerito ahorrado pensando en eso, de repente se dio la oportunidad, el grupo de amigos, oye, ¿qué tal? Pues vamos, hagamos un viaje por acá, por Perú, por Bolivia, por Chile, y nos fuimos por tierra, por esos 3 países. Más o menos un mes estuvimos viajando por tierra. Entonces, es una de las mejores maneras de conocer, de verdad que sí. Y eso hace valorar muchísimo nuestro propio país también, porque como les decía, por ejemplo, allá para ir de Lima al Cusco, Dios mío, casi me muero ese viaje tan largo, pero largo, más En de bus, en, profe, en bus. desde la entrada, creo que, no recuerdo la entrada, que es como en la frontera, hasta Lima solamente son 24 horas en bus. Claro, exacto. Es que Perú es un país mucho más grande que el Ecuador, entonces las distancias son inmensas, cosa que yo ya no aguantaba estar en esos buses. Pero bueno, lo bueno es que llegábamos a un lugar y de ahí sí, a caminar, nos íbamos a conocer, a caminar y todo. Pero bueno, entonces hay muchas cosas buenas que podemos O sea, profe, hacer recorrer Rusia en bus sería otro nivel. en tren o en tren también. Hay el transiberiano, el tren transiberiano atraviesa Rusia. Es una cosa espectacular, algún día. Se puede ir por la ruta de la seda hasta China incluso, porque